Dios los bendiga, hermanos. Amén. Quiero por favor pedirles que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, según San Lucas, capítulo 21. Voy a leer los versículos 25 al 38 y ahí es donde más voy a enfatizar el mensaje, pero los versículos anteriores solamente voy a usarlos para atraer nuestra atención, porque yo creo que el Señor Jesucristo en este capítulo quiere atraer nuestra atención a que nos enfoquemos más en lo espiritual. Vuelvo a repetir lo que dije. El Señor Jesucristo, lo que Él está hablando aquí, Él quiere atraer nuestra atención a lo espiritual. Que pongamos más atención a lo espiritual. Que no nos enfoquemos o que no nos llenemos o que no nos engolosinemos con las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, pues todos lo sabemos que son pasajeras y nuestra vida también está de paso. Y el Señor Jesucristo comienza este capítulo, estas palabras aquí, haciendo un llamado de atención a la gente que lo estaba escuchando, a una mujer viuda que estaba ahí, que dice ahí la palabra de Dios que echó todo lo que tenía. Ahora, el Señor Jesucristo no es que Él estaba preocupándose o enfatizando en la ofrenda hacia el templo, que pues sí, era algo que se debería de hacer, pero eso no era lo que al Señor Jesucristo le importaba más. El Señor Jesucristo lo que está tratando de hacer ver, o en lo que nos está tratando de llamar la atención, no solamente a nosotros en nuestros días, sino a la gente que estaba presente, que eran sus discípulos y más personas que lo hayan estado escuchando, era estarles haciendo ver que no pusieran su atención en la avaricia, quitarles su atención de la avaricia y que la pusieran en lo espiritual. Entonces vamos a ver, hermanos, la importancia de esto. Vamos a leer el versículo 25 al 38. Y el Señor, hermanos, en su amor y en su misericordia, Él nos está haciendo un llamado a velar y orar. Velar y orar. Que no permitamos que Satanás nos arrastre a quitar nuestra mirada de las cosas espirituales, de las cosas del Señor, de las cosas celestiales. Porque como humanos, nosotros como humanos somos muy dados a desviar nuestra mirada de lo espiritual y ponerla en lo material, porque eso es lo que nuestros ojos ven. Y el Señor Jesucristo, Él está tratando, ese es su énfasis, atraer la mirada y darle la importancia de vida a lo espiritual. Dice el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Estamos en Lucas 21, verso 25. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Capítulo 21. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 25. Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes o vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Muchas gracias, Padre, porque nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar, en este templo. Y, Padre, hemos escuchado de su palabra. Hemos escuchado, Señor, los cantos, los himnos, y nos hemos reunido, Padre, porque usted promete que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, usted estaría en medio de nosotros. Y, Señor, porque si usted no estuviera, si no fuera a usted a quien estamos haciendo estas cosas, pues perderíamos el tiempo. Pero usted prometió que estaría aquí, que usted, Señor, estaría gozándose con nosotros. Usted estaría, Señor, guiándonos, escuchándonos, y queremos, Padre, su bendición, queremos su aprobación y su bendición. Padre, gracias, muchas gracias por su amor y por su misericordia. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor, dije hace un momento, el Señor quiere atraer nuestra atención para que entendamos la importancia de lo espiritual. Y voy a basar, hermanos, en este capítulo 21 de Lucas, el mensaje. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que las personas de Israel, cuando el Señor Jesucristo les dice más adelantito que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque estas palabras las menciona el Señor Jesucristo en Lucas 21, también las menciona en en Mateo 24 y en Marcos o en San Marcos capítulo 13. Y el Señor Jesucristo en este versículo 6 de aquí de este capítulo 21 dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. El templo era un templo majestuoso, un templo maravilloso. Era una de las maravillas del área, podríamos hablar de esos lugares. Algo maravilloso ese templo. Y cuando el Señor Jesucristo dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, me imagino que eso fue algo que les impactó mucho, y probablemente ellos dudaron de que eso podría o sucediera en realidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, el Señor Jesucristo les dice estas cosas con el fin, el propósito de que no pusieran su confianza
en las cosas materiales, ni en el templo, ni en las cosas de la vida de ellos o las cosas que a ellos les rodeaban, que no pusieran su confianza en lo que ellos veían, porque el Señor Jesucristo les dice que todas esas cosas que ellos estaban viendo iban a ser destruidas. Y nosotros sabemos perfectamente bien que no solamente el templo de Israel o no solamente algunas áreas, nosotros sabemos, hermano, que esta tierra va a desaparecer. Que toda esta tierra, todo este planeta Tierra, dice la palabra de Dios que va a desaparecer y que en ningún lugar se va a encontrar para ella. La única manera de escapar de esas cosas es el Señor Jesucristo. Amén. Venir al Señor Jesucristo, entregarle nuestra vida a Él. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está hablando de estas cosas, yo me imagino que la gente no le creyó. Pero nosotros tenemos pruebas contundentes y pruebas, aunque haya sido por video, sabemos que ese templo fue destruido, ¿verdad que sí? Amén. Nosotros sabemos perfectamente bien que las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron tal y como Él las dijo, se cumplieron al pie de la letra. Ahora, es importante, hermanos, examinar las palabras del Señor Jesucristo, atender a lo que Él está diciendo en este capítulo 21, y no solamente, sino en todos los evangelios, porque son palabras del Señor Jesucristo, el creador tuyo, mío y de este planeta Tierra, ¿cierto? Amén. Ahora, es importante examinarlas porque vea lo que Dios dice del Señor Jesucristo. Dice a través de Moisés en Deuteronomio 18:15, dice: profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, Jehová Dios le levantará a una persona. A él, dice, oiréis. Ahora, ¿quién lo dijo? Moisés. Moisés dijo que Jehová iba a levantar a una persona como él, como Moisés. Y dice, a él escúchenlo. A él escúchenlo. Ahora, 1477 años después, Felipe va a Natanael y le dice: hemos hallado a aquella persona de la cual habló Moisés. Y eso está en el Evangelio de Juan, en el 1:45, capítulo 1, verso 45. Si quieren, vamos a verlo, hermano, por favor. Juan 1:45, dice ahí la palabra de Dios. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Va Felipe a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel personaje del cual habló Moisés. ¿Cuántos años antes? 1477 más o menos, antes. Poquito después o poco tiempo después, a través del apóstol Pedro, les dice a los fariseos, a los escribas y fariseos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, si quiere buscarlo, por favor, hermano. En el verso 22 y 23 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, ¿es importante escuchar las palabras de Jesucristo, sí o no? Amén. Muy importante. Ahora, ¿qué pasó con Natanael? Natanael le creyó a Felipe, lo escuchó, le creyó, y él vino a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Por cierto, él murió por la causa de Cristo. Ahora, Pedro lo metieron en la cárcel por causa de hablar estas cosas, de estar predicando, lo meten en la cárcel.
Después Esteban, en el capítulo 7, de ahí de Hechos, el capítulo 7, verso 37, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Y luego dice, a él oiréis. Se lo dijo a los sumos sacerdotes, a los religiosos de aquel tiempo, se los estaba diciendo. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo sacan, sáquenlo de aquí, se tapaban los oídos, rechinaban sus dientes de odio, de coraje, sáquenlo de aquí. Lo apedrearon hasta matarlo, ¿verdad? Lo mataron. Entonces, hermanos, en estos primeros versos del capítulo 21, vamos a regresar por favor ahí a Lucas. En estos primeros versos del capítulo 21, el Señor Jesucristo, aquella persona que había sido profetizado por Moisés y después Felipe se lo dice a Natanael, porque ya el Señor Jesucristo ya estaba adulto, ya andaba el Señor predicando. Y luego el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro se lo está diciendo a estas personas, ya Jesucristo había sido crucificado, había sido muerto, había sido resucitado y ascendido al cielo. Después Esteban también, ya había el Señor Jesucristo muerto y había sido ascendido al cielo. Pero en este capítulo 21 es el Señor Jesucristo el que está hablando. Él es el que le está hablando a estas personas. En los versículos anteriores al 25, solo vamos a ver algunos de ellos y a grandes rasgos, pero mi enfoque, mi punto es, hermanos, es que el Señor Jesucristo quiere hacer ver a sus discípulos dónde deben de poner su confianza. O sea, el Señor Jesucristo, Él está delante de ellos, de sus apóstoles, discípulos y todas las personas que lo estaban escuchando. El plan del Señor, el propósito del Señor Jesucristo es que Él quiere atraer la atención de ellos hacia las cosas eternas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Ese era el plan del Señor, es el propósito del Señor, atraer la atención de ellos para que las pusieran en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y que las quitaran de lo terrenal. Porque lo terrenal lo necesitamos, si es cierto. Yo lo necesito, ustedes lo necesitan, todos lo necesitamos los que vivimos en este planeta Tierra. Pero tenemos que saber, estar bien sabidos que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo le demos más importancia o la importancia principal a lo espiritual y a lo celestial. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Versículos del 1 al 4, ahí en el capítulo 21 de Lucas, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, no es que le está dando la importancia a la ofrenda para el templo, porque más adelante el Señor dice, esto va a ser destruido. Entonces sería contradictorio que el Señor Jesucristo está fijándose en que si dio o no dio. La ofrenda era algo que se hacía y era algo ordenado por Dios, sí. Y estaba bien, no es que esté mal de que estaban ofrendando. El Señor Jesucristo, lo que Él quiere, o en el enfoque de Él, es en la avaricia. Y la avaricia, hermanos, de nosotros, de nuestro corazón, nos lleva
a poner la mirada en las cosas terrenales. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando el corazón se llena de avaricia, se está llenando de las cosas de este mundo, y precisamente al final del capítulo 21 el Señor dice que tengamos cuidado de que nuestro corazón nuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de este siglo. O sea que el enfoque del Señor Jesucristo es: no pongas tu mirada en las cosas terrenales. Pon tu mirada en las cosas celestiales. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? ¿Por qué el Señor Jesucristo está haciendo este énfasis? ¿Por su amor hacia nosotros? Sí. ¿Porque nos ama? ¿Porque Él quiere lo mejor para nosotros? Sí. Porque Él quiere, hermanos, que estemos más atentos a lo espiritual que a lo mundano, que a las cosas de este mundo. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿cierto o no es cierto? Amén. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, por supuesto, porque Él lo vivió. Él vivió en este planeta, Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él necesitó de vestido, necesitó de un techo, aunque Él no lo tenía. Dijo que las zorras tenían donde reposar su cabeza, pero Él no, pero de seguro se quedaba con alguien, aunque cuando era niño vivía con su mamá y con su papá. Él sabe todas esas cosas, sabe de que nosotros las necesitamos, por supuesto que sí, pero no quiere que nos engolosinemos, que nos enfoquemos en esas cosas principalmente, porque Él sabe que todo esto es pasajero, hermanos. Ahora, dice el versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, que es lo que el Señor Jesucristo les dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, hermanos, ustedes saben, yo lo sé, todos sabemos lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿verdad que sí, hermanos? No se habla de otra cosa más que inundaciones, temblores. El viernes me escribieron por texto pidiéndome oración por la ciudad de Perú, donde yo estuve, la familia pastoral ahí. Esa ciudad, una ciudad no muy grande, un poquito más grande que Lincoln, tal vez, tembló, hermanos, tembló. En Alaska, días antes había temblado. Está temblando, hermanos, en muchas partes. Gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de nosotros. No hace mucho, el año pasado tembló aquí el epicentro fue más hacia el norte, pero aquí se sintió el temblor. Ahora, hermanos, creo que estamos viviendo en tiempos de que busquemos más al Señor. Amén. De que enfoquemos más nuestra vida en el Señor. Velar y orar para que no entréis en tentación. Porque cuando nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo y estamos tan enfocados en las cosas de este planeta Tierra, de lo material, las cosas de este mundo, la tendencia es a olvidarnos de lo celestial, a olvidarnos de lo espiritual, y no tenemos tiempo para las cosas espirituales porque estamos tan afanados, tan enfocados, engolosinados, como usted lo quiera llamar, en las cosas materiales, cosas que necesitamos, sí, pero sin dejar de darle el primer lugar
a Dios, a su reino, a lo espiritual. Es algo bien importante. Mire, cuando el Señor Jesucristo les dice estas palabras en el versículo 6, en cuanto a estas cosas que veis, o sea, las cosas que ustedes están viendo, está en Israel, está en Jerusalén, dice, las cosas que ustedes están viendo aquí en este momento, este templo, no sé qué tan maravilloso, qué tan glorioso haya sido ese templo, les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y me imagino yo que, pero ¿cómo? Mire, estas personas dice que estaban hablando del templo, cómo estaba tan adornado. Y yo creo que le estaban diciendo por algo que el Señor Jesucristo había hablado. Le llaman la atención, y en el capítulo 24 de Mateo se ve más claro esto. Y el Señor Jesucristo, esta es la respuesta. Dice, lo que ustedes están viendo aquí, dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida o derribada. Y nosotros sabemos, hermanos, nosotros sabemos perfectamente bien que lo que hay en Jerusalén es solamente un muro, que es parte de ese templo. Y el muro es grandísimo, es un muro muy grande. Cada piedra inmensa, que lo que estaba formada, esas paredes de ese templo. Era un templo, hermanos, glorioso, maravilloso, muy, wow, o sea, algo pues bastante imponente, pero fue destruido. 37 años después fue destruido. El oro que tenía, todos los lujos, todos los utensilios, todo eso fue llevado por los romanos, fue robado, fue llevado. Y los sacerdotes y los sumos sacerdotes que estaban ahí, que eran muchos, se escondieron dentro de ese templo para protegerse, porque Roma o el ejército romano había rodeado la ciudad, porque los iban a cautivarlos, a llevarlos cautivos. Ellos se encerraron en el templo para protegerse, y tengo entendido que le prendieron fuego y la gente murió ahí quemada, murieron, y los que no, pues los mataron a espada, y hubo mortandad de personas en ese lugar. Ahora, 37 años antes se burlaron, no le creyeron, no le dieron importancia, pero los que creyeron, hermanos, y que estaban ahí cerca del Señor, ve el versículo 7, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? O sea, los que creyeron les dio temor. Porque, hermanos, yo creo que usted no me va a dejar mentir, usted está de acuerdo conmigo, que cuando uno cree en estas cosas, uno tiene temor de la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. A uno le da temor. O sea, le da a uno temor pecar, le da a uno temor hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, porque sabe uno, aunque somos cristianos, pero si Dios nos disciplina, la disciplina también duele. Es como el padre al hijo. ¿Cómo aprende el hijo a obedecer al padre? Por la disciplina. A través de la disciplina dice, no, porque si hago aquello y no va a dejar de ser hijo, no va a dejar de ser hijo, pero si hago aquello me va a pegar, me va a disciplinar. Y para evitar la disciplina prefiero, me abstengo de desobedecerlo. Entonces, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos da temor desobedecer la palabra de Dios. Y cuando estamos viendo estas cosas, pues nos da temor. Y mire, hermano, pensando en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues uno se pone a pensar, ¿y cuándo nos llegará a nosotros esto? ¿Cuándo nosotros pasaremos por una situación así?
Uno ve, hermanos, en las noticias de gente que grita desesperada, espantada y asustada, y muchos andan con el agua hasta las rodillas, otros el agua hasta el techo de los carros, a veces las paredes caídas sobre las carros o las calles por el temblor, por los temblores, y dice uno, ¿y cuándo nos vendrá esto a nosotros? ¿Y qué hacemos? Clamar al Señor, ¿verdad? Amén. Señor, protégenos. Protégenos, porque hasta aquí, hasta este momento, Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, hermano. Amén. Mucha misericordia. Dios nos ha guardado hasta aquí. No abusemos de la misericordia de Dios. Amén. Démosle gracias y sigamos siendo agradables a Él, para que Dios le plazca seguir guardándonos, seguir protegiéndonos. Amén. No sea que tenga que Él, para disciplinarnos, permitir que algo nos pase así. ¿Me explico, hermanos? Amén. No sea que Él tenga que usar de la vara, del varejón, para que entendamos que tenemos que ser respetuosos hacia Él. Tenemos que ser obedientes. Bueno, estas personas le preguntan al Señor Jesucristo y le dicen, Maestro, porque ellos aún no sabían que Él era el Dios encarnado, le llaman Maestro. Y le dice, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá cuando todo esto esté por suceder? Ahora, estas palabras, hermanos, todas las respuestas que el Señor Jesucristo les da aquí, dice, mirad que no seáis engañados, y muchos de estos versículos, algunos pueden tener doble aplicación para aquel tiempo y para nuestros días, no todos. Porque muchos de estos versículos se cumplieron en aquel tiempo cuando Jerusalén fue destruida. En la persecución hacia los apóstoles, hacia los discípulos. Pero hoy en nuestros días muchos cristianos son perseguidos también. Pero algunos de ellos tienen doble aplicación. Uno para el tiempo de la destrucción del templo, y la otra para nuestros días, de la misma manera que sucederán algunas cosas o muchas cosas como en el principio de dolores, y yo creo que ya estamos viviendo a principio de los dolores antes de entrar a la gran tribulación, que es la antesala de la gran tribulación. La antesala. Estamos, hermanos, yo pienso que estamos a punto, hermanos. Y el Señor Jesucristo les dice ahí en el capítulo 21, dice, cuando ustedes vean estas cosas, cuando ustedes comiencen a ver estas cosas, y claro, ellos no lo iban a ver. Ellos vieron lo que les sucedió a ellos, la persecución, la destrucción del templo, persecuciones bastante fuertes hacia ellos, aún hasta la muerte los llevaron. Pero nosotros estamos viendo cosas terribles que el Señor Jesucristo menciona aquí en este capítulo. Estamos viendo plagas, estamos viendo guerras, rumores de guerras, y bastantes rumores de guerras, muchos rumores de guerras en las noticias, falsos maestros en abundancia, terremotos, tsunamis, hambres, pestilencias, personas jóvenes graves por el COVID y otras ya murieron, y muchas personas, ancianos, adultos, deslaves de tierra, donde la gente grita porque se están viniéndose partes de las montañas como si fuera un río de lodo, destruyéndoles las casas, despedazando, tapando las calles, haciendo
desastre y medio. Señales en el cielo, tormentas solares, caída de asteroides. Hermano, y todo esto son partes o son palabras de las que el Señor Jesucristo menciona antes del versículo 25, en Mateo 24 y Marcos 13. El Señor menciona todas estas cosas y nosotros somos testigos de que eso está pasando. Somos testigos de que todas estas cosas están sucediendo y el Señor Jesucristo, hermanos, quería hacerle llamar la atención o llamarle la atención a las personas de ese tiempo y a nosotros también. Cuidado, cuidado. Mira, no permitas que te engañen. No temas por los rumores de guerras. No temas, no tengas miedo. Consagra tu vida al Señor. Busca al Señor con todo tu corazón. Te escuchas que está habiendo cosas extrañas en el cielo, que tormentas solares, que está habiendo explosiones, y los científicos dicen que el sol le queda ya poco tiempo de vida, varios millones de años, ¿verdad? Como si a nosotros nos preocupara mucho eso. Pero como que el sol va a terminar, y no lo dudo que sí. Pero hermanos, a nosotros lo que nos debe de importar es estar bien con el Señor, porque Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por la iglesia. Ahora, todas esas cosas que se están viendo alrededor del planeta Tierra, los expertos están diciendo que eso va a empeorar, que eso ya no se va a componer, va a ir de mal en peor, más y más. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Vamos al versículo 25, dice, al versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, estas cosas ya las estamos viviendo. Las estrellas, pues no. La luna, pues sí, que se pone roja a veces, pero no sé. El sol, sí se está hablando del sol. Explosiones en el sol y cosas por el estilo. Ahora, en la tierra, angustia de las gentes, sí, mucha. Nosotros, gracias a Dios, que no hemos pasado por angustias, por estas cosas. Yo nunca, hermanos, en mi vida he vivido o he estado en donde ha habido un desastre natural. Nunca, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos ha tocado estar, yo sé que en Costa Rica tiembla muy seguido, no sé si los hermanos de Costa Rica han experimentado temblores, tal vez leves. La única vez que yo experimenté el temblor fue el año pasado. Yo estaba en el apartamento, vi que se empezó a sacudir y para mí fue algo muy extraño. Jamás en mi vida había vivido un temblor. Pero, ¿qué nos lleva a pensar? ¿Será que dentro de algún tiempo va a ser algo más fuerte? ¿Podrá suceder algo más fuerte todavía que eso? Pues no estamos exentos, hermanos. No estamos exentos. Solamente que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Por lo que sucederá, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, estos versículos, hermanos, podríamos aplicarlo a lo que estamos viendo en nuestros días, y otra parte del versículo 26 o parte del verso 26 a lo que va a suceder en la gran tribulación. En el
tiempo cuando la ira de Dios estará cayendo sobre este planeta Tierra, cuando va a estar la gran tribulación en su mero apogeo. Dice que los cielos o las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense, hermano, lo que se va a estar viendo, lo que va a suceder para las gentes que estarán en esos días, en esos años. ¿Qué irá a ser? ¿Qué irá a pasar? Si lo que estamos viendo ahora es algo terrible y uno mira a la gente gritar y gritando, espantados, y como lo dice ahí la palabra de Dios, la gente confundida a causa del mar, del bramido del mar, del tsunami, de las cosas que suceden. ¿Qué irá a suceder en ese tiempo de la gran tribulación? Lo bueno y gracias a Dios que nosotros como iglesia no estaremos ahí en ese tiempo. No estaremos ahí. Pero sí estamos viendo el principio de la entrada a esa gran tribulación. Porque dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Y eso será precisamente al final de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo regresa en un caballo blanco y donde la iglesia vendrá con Él, porque Él va a poner su reino sobre este planeta Tierra. Él va cuando termina la gran tribulación, y Él va a establecer su reino sobre el planeta Tierra. Un reino de 1000 años, donde el Señor va a reinar. La iglesia estará con Él en ese tiempo. Ahora, versículo 28 dice, y esto es bien importante, hermano. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas, todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho en los versículos anteriores, dice, erguíos, levantad tu cabeza, levanta tu cabeza, prepárate, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué se está refiriendo con esto el Señor? Que nuestro arrebato está muy cerca para llevarnos con Él. ¿A quién está diciendo? A sus discípulos, a sus apóstoles. Los apóstoles, y lo vemos, hermanos, en la epístola una de las epístolas del apóstol Pablo, que él pensaba que se iba a ir en el arrebato. Dice que seremos arrebatados, pero no sucedió en su tiempo, porque ellos, pues por supuesto, no lo sabían todo, al igual que nosotros, no lo sabemos todo. Pero, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, dice, cuando ustedes miren estas cosas, prepárense, estén preparados, estén listos. Dice, porque vuestra redención, vuestro recogimiento está cerca. Dice el verso 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, o sea, cuando están retoñando, viéndolo sabéis por ustedes mismos que el verano ya está cerca. Cuando estos árboles ya empiezan a retoñar, se dan cuenta o nos damos cuenta que ya el verano está por llegar. Dice versículo 31, así también ustedes, vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, está cerca el regreso del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está dando a entender el Señor Jesucristo? Desde el principio lo dije, que hermanos, que quitemos nuestra mirada dándole más importancia a lo de este mundo y le demos más importancia a lo celestial. ¿Es cierto eso, hermanos? Amén, hermano. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo o tratando de hacer con nosotros, con ellos y con nosotros, para llevarnos a poner nuestra mirada, nuestra confianza en lo celestial. Dice el versículo 31, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Verso 32 dice, de cierto os digo que no pasará
esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que mira esas cosas. Esta generación somos nosotros. Nosotros somos los que estamos viendo tantas cosas, hermanos, extrañas. Y como dice en Romanos, que la tierra gime, porque la misma tierra gime, la tierra ya está cansada. Los gobiernos, ellos están enfocados en hacer armamentos nucleares, armas nucleares, probándolos, tirando misiles como si fueran de esos cuetitos como los que usábamos nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? En Navidad o Año Nuevo, qué sé yo. Ellos tiran misiles y misiles, están probándolos, haciendo pruebas, porque se están preparando o porque quieren ser más potentes que las otras naciones, están enfocados en eso, guerras. ¿Y qué es lo que están haciendo con el planeta Tierra? Arruinándola, contaminándola, destruyendo nuestro planeta. Y el Señor dice, cuando nosotros vemos estas cosas, dice, no van a pasar hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el Señor Jesucristo dice, todo esto va a pasar. El cielo, la tierra, todo esto va a pasar. Y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, que la tierra desaparece de su presencia y no se encuentra lugar para ella. Dice el Señor, pero mis palabras no pasarán nunca. No pasarán. Entonces el verso 34 dice, mirad también por ustedes mismos, que vuestros corazones, que tu corazón, que mi corazón, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Gracias a Dios, nosotros pues no nos embriagamos, no nos emborrachamos, tal vez no practicamos la glotonería, pero a veces sí andamos afanados por las cosas de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes, sobre nosotros, aquel día. Porque dice que esa tierra no se va a escapar. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo vendrá. O sea, en otras palabras, no hay escapatoria. No hay escapatoria. La única escapatoria, que es la puerta angosta, es Cristo. Y el Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta angosta. Porque muchos entran por la puerta ancha, porque la puerta ancha es más cómoda, es la que el mundo ofrece, la que el diablo ofrece. El diablo lo pone muy deleitoso. Eso es lo que el mundo prefiere, por ahí prefiere entrar el mundo, las personas que nos conocen a Dios. Pero la puerta angosta, la cual nos lleva a Cristo y al reino de Dios, es la que Él quiere que nosotros entremos. La puerta angosta, el camino angosto, aunque es angosta, pero como dijo el hermano hace un momento, no cambiamos la vida que tenemos ahora en Cristo por la vida que antes teníamos. No la cambiamos. Yo no cambio mi vida en Cristo por la vida sin Cristo. La persona que no quiere salir de la vida sin Cristo es porque no ha probado la vida en Cristo. La persona que prefiere continuar en la vida sin Cristo es porque no ha probado la vida en Cristo. Pero cuando probamos la vida en Cristo, que es la puerta angosta, que es el camino angosto, no queremos salir de ahí. Queremos continuar por ese camino.
Dice, verso 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y luego el 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie del Hijo del Hombre. Vamos a pararnos delante del Señor Jesucristo, sí. Vamos a ir al tribunal de Cristo, sí. Y vamos a estar ahí delante del Señor. Todos los que hemos nacido de nuevo. Todos los que hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, seremos arrebatados. Y el Señor dice que estemos preparados. Estamos viendo, hermanos, lo que está sucediendo. Dice, prepárate, porque pronto vengo por ti. No te distraigas con las cosas de este mundo. No te distraigas con las cosas que ofrece el diablo para satisfacer la carne. Sigue a Cristo con todo tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Señor, aquí estamos, Padre. Sabemos, oh Dios, que este mundo está en tinieblas. Este mundo está pasando por terribles cosas. En todos los países se escuchan cosas terribles que están sucediendo. Hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado, nos ha ayudado. Le suplicamos, Padre, que nos siga guardando, que nos siga protegiendo. Y le suplicamos, Padre, que ponga ese temor en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que no necesitemos de ser disciplinados. Ayúdenos, oh Señor, a poder, Señor, permanecer fieles a usted en su presencia, siendo agradables. Perdone, Señor, cuántas veces le hemos desagradado. Ayúdenos. Y gracias, Padre, por sus promesas, porque usted viene pronto por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.